Saludos. La Presidencia Nacional de la UNIAC visitó sitios históricos en el guantanamero municipio de Imías como parte de las actividades previas al proceso asambleario 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Con los detalles, la periodista Rebeca Frometa González. Playitas de Cajobabo, lugar sagrado de la patria por donde hace 129 años desembarcó Martí Gómez para continuar la guerra por la independencia de Cuba en 1895, fue el sitio histórico visitado por la Presidencia Nacional de la UNIAC, acompañada de Lisette Martínez Luzardo, viceministra de Cultura para atender a la región oriental, previo al proceso asambleario del 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que inicia por Guantánamo. Fue nuestro comandante en jefe cuando vino en el año del centenario, que también expresó que recibía en ese momento de las manos de Martí la bandera de la estrella solitaria, que solo pedía que las jóvenes generaciones la mantuvieran olvidando en una patria libre. Es el sitio para nosotros perfecto, para la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, para de alguna manera comenzar el proceso asambleario hacia el 10º Congreso. En el Museo 11 de Abril, la casa de Salustiano Leiva, testigo de la estancia de José Martí y Máximo Gómez en este territorio imiense, recorrieron el área expositiva que atesora pertenencias de su antiguo morador y objetos relacionados con la historia, la etnología y la arquitectura vernácula. En el bosque martiano y entre acordes de guitarra y el contagioso ritmo onengón, Magda Recit Aguirre, vicepresidenta primera de la UNIAC, presentó el libro Hay que creer en Cuba, entrevistas a Eusebio Leal de Ediciones Boloña, perteneciente a la colección El Historiador. Que es todo su pensamiento reunido, incluso es como una suerte de biografía ideológica de todo lo que Leal creyó, todo lo que Leal desarrolló como concepción de la restauración y también todo lo que le da por su padre. Entonces ese papel del hombre pensador, pero también del hombre que supo hacer obras, está allí con todo su legado. El texto fue entregado a varias personalidades guantanameras y donado, junto a otras obras literarias, a la Biblioteca Pública 14 de noviembre del guantanamero municipio de Imías. En Guantánamo, Dairon Martínez y Rebeca Frometa González, Canal Cubano de Noticias. Los saberes que se socializan en las comisiones y los talleres son la columna vertebral de la Conferencia Internacional de Cultura Cubana y Afroamericana, que concluye este lunes en Santiago de Cuba. Los estudiosos evalúan el alcance del encuentro que en su edición próxima se dedicará a la mujer africana. La conferencia moviliza a los pensadores más progresistas y los saberes sostienen los intercambios en el Centro Cultural Africano Fernando Ortiz, en el Museo de la Música Pablo Hernández Balaguer, en la sede santiaguera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ICAP y en todo espacio en el que estén presentes estos conferencistas. Se presentan trabajos, se dan conferencias de mucha importancia que permiten construir la narrativa de la nación a partir de la influencia de la raza, a partir sobre todo de la presencia de África como elemento orgánico de la cultura cubana. En las comisiones y talleres, cada ponencia es una lección para los académicos. Se traen investigaciones que devienen mapas sobre la conexión cultural de los pueblos. Sobre una hermandad religiosa de Brasil de fines del siglo XIX, que tienen un culto que le llaman culto a las almas, donde hay mucho de la religiosidad centroafricana de los bantús, en una zona de cafetales en Brasil, que es muy semejante a las zonas de esclavitud de Cuba, ¿no? En este periodo del fin del siglo XIX. Pues la conferencia magistral del doctor Moracén hoy fue una conferencia acerca de la presencia africana en toda la diáspora. Y él transitó un poco por la historia de nuestras raíces africanas sobre la base de la oralidad que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado. La cultura africana está en la formación de la cultura cubana, es parte de nuestra cultura, no la única parte, pero es un elemento orgánico. Y ese discurso tenemos todavía que terminar de construirlo bien y además
utilizarlo, interiorizarlo. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. El Teatro Tomás Terry de Cienfuegos acogió este fin de semana a la agrupación española Viento Sur Teatro. La presentación de la obra Sendero en Soledad fue la propuesta ofrecida a los asistentes. Es esta una obra que visibiliza las dos caras de un mismo estado o sentimiento que todos hemos experimentado alguna vez. A través de un sendero poético con obstáculos, flores, tempestades y colores, se dibuja la vida no solo de la protagonista, sino también del público. La soledad es un tema clásico, como puede ser el amor, los celos, que ya Shakespeare y Lope de Vega hablaron mucho, y esto es una manera fresca de hablar de la soledad desde una chica joven. Tiene que ver también con el amor, las redes sociales y qué somos cada uno, ¿no? Cómo nos encontramos nosotros bien con nosotros mismos, que ella lo dice siempre, sola no, conmigo misma, es la obra. Isabel Mesa, quien en esta ocasión se desempeñó como directora, dramaturga e intérprete, con el público sobre el escenario logró la reflexión en torno al tema en cuestión, pero también sobre el feminismo y el poder de las mujeres. Esta obra no es mía, en realidad es de mucha gente, entonces qué menos que a la hora de abordarla o de interpretarla pueda tocarla, ¿no? Y sentirla cerca, porque al final es la obra de todos los que la vean. Sendero en Soledad se trata entonces de una puesta en escena que rompe estereotipos relacionados comúnmente con la infelicidad y la tristeza. Desde Cienfuegos, Aliena Armas Enríquez, Canal Cubano de Noticias. El Hotel La Dominica en Cárdenas muestra una imagen que muchos admiran. Esto se debe a que el inmueble fue objeto de un amplio proceso restaurador que garantizó que el edificio declarado Monumento Nacional sea propuesto para el Premio Nacional de Restauración. Fueron 4 años de ardua labor para rescatar la edificación. Acciones que se realizaron bajo el chequeo constante de las autoridades del municipio y la mirada de los cardenenses que ansiaban la devolución de un inmueble de gran valor histórico y que constituye orgullo para la ciudad. Con mucho celo, constructores, inversionistas, equipos y entidades de apoyo cumplieron lo establecido en el proyecto hasta dar fin a la restauración del Hotel La Dominica. La calidad de los trabajos hoy son admirables. Se logró el propósito de dotar al edificio Monumento Nacional de la belleza que le caracteriza, hecho que ha permitido que la obra sea propuesta al Premio Nacional de Restauración. Un edificio emblemático, no solamente para la ciudad, sino para Cuba, porque es un edificio que él por sí solo es Monumento Nacional, porque hay que recordar que es el edificio primado de la bandera, o sea, donde por primera vez se enarboló el 19 de mayo de 1850. La bandera que devendría años más tarde como el pabellón patrio en la Constitución de Guaymaro. Eso es importante, ya eso es un valor importante dentro de la historia de Cuba y por supuesto un orgullo de los cardenenses porque es la ciudad bandera de Cuba. Solamente con proponerlo y pienso que existen todas las pautas desde el punto de vista, las premisas para obtener ese Premio Nacional de Restauración. La restauración de la Dominica se convirtió en un reto, pues anteriores intentos de mantenimiento fueron fallidos. Esta vez, a pesar de desarrollarse en condiciones de carencias, el proceso constructivo y de acondicionamiento interior para su puesta en marcha contó con el respaldo del financiamiento del municipio, conocido como 1% de la contribución al desarrollo local. Esto permitió que hoy la edificación muestre sus valores arquitectónicos originales, a los que se agregan, sin entrar en contradicción, elementos contemporáneos. Soñamos que fuera así y hoy vemos de que se logró una buena parte, diría más de un 90% de lo que estudiamos se logró en este proceso de restauración. Eso es válido desde el punto de vista para un premio, porque no podemos olvidar que los edificios, para que se conserven, hay que darles uso, pero ese uso viene de la contemporaneidad, es decir, no podemos retroceder en el tiempo de un edificio que es construido en el siglo XIX y hacer que todo fuera del día XIX, ¿no? Tiene sus valores, la modernidad por supuesto hace presente y eso es válido desde el punto de vista de restauración a lo largo de la historia de lo que es
los premios tanto nacionales como internacionales de restauración. La devolución a la ciudad de Cárdenas del Hotel La Dominica, Monumento Nacional, ya es un triunfo. Pero sin dudas, de lograr el Premio Nacional de Restauración, se convertiría en un valioso estímulo para todos los que de una forma u otra contribuyeron al rescate del inmueble de alto valor patrimonial e histórico. En Cárdenas, el camarógrafo José Antonio Armas y Alexei Maquintosh León, Canal Cubano de Noticias. Y hoy recordamos en el aniversario 53 de su fallecimiento a un hombre imprescindible en el desarrollo del son en Cuba, Miguel Matamoros. Temas populares como el bolero Lágrimas o el bolero montuno Son de la Loma, Matamoros definió desde como él dijera, melodías sencillas que salían natural a uno de los géneros musicales que definen el patrimonio musical de la nación. Desde las zonas rurales del oriente cubano, Matamoros dejó para Cuba y el mundo un legado importante donde se incluyen también los temas Promesa, Dulce Embelezo, La Mujer de Antonio, entre muchos más. En 1925, Miguel Matamoros funda en Santiago de Cuba con Ciro Rodríguez y Rafael Cueto la legendaria y popular agrupación Trío Matamoros y realizan su primera grabación en disco en 1928. Este grupo constituye una referencia obligada en la historia de la música. El trío combinó de forma magistral los géneros del bolero y el son, y con esa forma de interpretar la música lograron gran popularidad dentro y fuera de la isla. Como pieza cumbre de esa unión del bolero y el son está el tema Lágrimas Negras, que ha sido grabada en cientos de versiones y marcado un hito en la historia musical de Cuba y el Caribe. Compuso también habaneras, pasodobles, caprichos, punto campesino, criollas y guarachas. Recordando a Matamoros, concluyen las culturales. Muy buenas tardes.